Buenos días estudiantes, en este video les quiero explicar cómo se realiza el balanceo de ecuaciones químicas a través del método de tanteo. Es importante que revisen ciertas normas que les monté en el material PDF en el aula virtual. Sin embargo, a medida que haga la explicación, pues las iremos repasando. El método de tanteo, como su palabra lo indica, consiste en tantear o asignar un número, que es el coeficiente estequiométrico, que es el que va a ir ubicado delante de cada uno de los compuestos. De manera que me permite igualar el número de átomos de cada elemento, debe ser igual de un lado y del otro de la ecuación. Es importante seguir esta nota que coloqué en rojo, que dice, solo se pueden modificar los coeficientes estequiométricos, nunca se deben alterar los compuestos. Es decir, solo puedo asignar números delante de cada compuesto. Nunca debo, por ejemplo, borrar este 2 y colocar un 3 o un 4 para igualarlo con el oxígeno del otro lado. Porque en ese caso lo que estoy es alterando el compuesto del elemento y esa no es la idea. La idea es trabajar con una ecuación química balanceada para poder cumplir con la ley de la conservación de la materia. ¿Sí? Que la masa o átomos que entra debe ser exactamente igual a la masa o átomos que salen. Aquí tenemos el primer ejemplo. La reacción que ven, ¿verdad? Butano, que es C4H10, reacciona con oxígeno para generar dióxido de carbono, que es CO2, y agua. Entonces, lo primero que debemos hacer esta es una reacción de combustión, en el cual hay un combustible, que es el compuesto formado por carbono e hidrógeno, o hidrocarburo. Lo primero que hacemos es balancear el átomo de carbono, ¿ok? Vemos que hay 4 átomos del lado izquierdo y un átomo del lado derecho. Obviamente se observa que no está igualado. ¿Qué necesito? Que hayan 4 átomos de ambos lados. ¿Qué hago entonces? Necesito que aparezca 4 átomos de este lado y lo que voy a hacer es que colocar un número 4 delante de CO2. De esta manera la ecuación química va quedando así. Luego vamos con el hidrógeno. En las reacciones de combustión, generalmente el oxígeno es el que se deja al final, es con el que se cierra el balanceo. En el caso del hidrógeno, si vemos, ¿verdad? Hay 10 átomos del lado izquierdo en el compuesto C4H10 y del lado derecho hay 2 provenientes del agua. Necesito igualar, es decir, que haya 10 de un lado y 10 del otro. Para que aparezca un 10 de este lado, como ya tengo un 2, tengo que colocar un número que multiplicado por 2 me dé 10. Obviamente ese es el número 5. La ecuación va quedando de esta manera. Ahora el oxígeno. Hacemos de nuevo el conteo. Del lado izquierdo tenemos 2, que lo genera el oxígeno, ¿verdad? El O2. Y del lado derecho tenemos del CO2, este número 4 me va a afectar ahora a todos los elementos que siguen de él. Entonces, como tengo 2 de oxígeno, lo multiplico por este 4. Es decir, 2 por 4, 8 por el lado del dióxido de carbono. Más, hago lo mismo, 5 por 1. Cuando no aparezca nunca un número, eso significa que hay un 5 por 1, 5, y lo sumo. 8 más 5, 13. Tengo 2 átomos de un lado y 13 átomos del otro. Se supone que debo tener entonces 13 de un lado y 13 del otro. Para lograr que del lado izquierdo hayan 13, como el oxígeno está acompañado de un número 2, el número que yo coloque aquí va a ir multiplicado por ese 2. ¿Qué número coloco? Entonces voy a colocar 13 medios. ¿Por qué medios? Al yo multiplicar 13 medios por 2, pues el 2 de arriba se va a ir con el 2 de abajo y me va a quedar el número 13, que es lo que necesito para que hayan 13 de ambos lados. En estequiometría se suele trabajar con coeficientes estequiométricos enteros. Sin embargo, así como está la ecuación, no está mal. Está totalmente balanceada y cualquier cálculo que se haga con ella va a ser correcto. Pero para aquellas personas que les gusta trabajar un poco más cómodo o con números enteros, simplemente lo que hacemos es que multiplicamos, eso sí, todos los coeficientes para que no se vaya a producir un error por 2 y de esta manera entonces me queda la ecuación como la ven acá. Para corroborar siempre ya al final volvemos a hacer un conteo de todos los átomos. En el caso del carbono vemos que hay 2 por 4, 8 del lado izquierdo y hay 8 exacto del lado derecho. Hidrógeno hay 2 por 10, 20 del lado izquierdo y igual 10 por 2, 20 del lado derecho. Y en el oxígeno vemos que hay 13 por 2 del lado izquierdo, es decir 26, y del lado derecho pues tenemos 2 por 8, 16 más 10 por 1, 10, pues 16 más 10, 26. Así que finalmente esta ecuación ya está completamente balanceada. Acá tenemos otro ejemplo.
tenemos la siguiente ecuación. Ácido fosfórico más hidróxido de sodio genera fosfato de sodio, trisódico, y agua. Hacemos la misma aplicación, ¿verdad? ¿Qué podemos ver? Aquí tenemos, por ejemplo, un átomo de sodio del lado izquierdo y 3 del lado derecho. Como necesito que se igualen, es decir, que hayan 3 de un lado y 3 del otro, pues simplemente asignaría un número 3 acá del lado izquierdo. Así ya tengo por lo menos el sodio balanceado. Si vamos con el fósforo, que es la P, pues vemos que hay uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Por lo tanto, dejo este elemento quietico, ya está balanceado, no es necesario trabajar con él. Balanceemos el hidrógeno. Tenemos 6 átomos del lado izquierdo, 3 que corresponden al ácido fosfórico, y recuerden que este 3 multiplica 3 por 1, 3, ya serían 3 más 3, 6 del lado izquierdo, y 2 del lado derecho por el agua. Entonces, para tener 6 de un lado y 6 del otro, pues necesito multiplicar por un número, asignar un número que multiplicado por 2 me dé 6, y ese va a ser 3 también. Lo coloco delante del agua. Si observamos, pues el oxígeno ya está balanceado, por lo tanto ya la ecuación química la tengo completamente balanceada. Para ello corroboremos, tengo 4 átomos de oxígeno, acá proveniente del ácido fosfórico, más 3 por 1, 3 de acá, 4 y 3 son 7 del lado izquierdo. Y del lado derecho, tengo también 4 acá del fosfato, más 3 por 1, 3, son 7. Corroboramos, fósforo 1, 1, no hubo necesidad de balancearlo. Hidrógeno, tengo 3 más 3, 6 del lado izquierdo, y del lado derecho tengo 2 por 3, 6. Finalmente sodio, 3 del lado derecho y 3 del lado izquierdo. Este balanceo fue un poco más sencillo, porque ya algunos elementos no requerían balanceo. Uno porque no era necesario, y en el otro pues ya la ecuación se encontraba totalmente balanceada. Bueno, esto ha sido todo en cuanto al balanceo por el método de tanteo. Los invito a revisar el material y la guía que les colocaré de ejercicios para que practiquen con los ejercicios que están allí asignados. Muchas gracias por su atención.